El 25 de enero de 1957, aquí en Génova, nació Luis Alfredo Garavito, quien años después fue conocido como La Bestia, el asesino en serie, aquí en Colombia, que por lo menos desapareció 150 cadáveres de niños en diferentes regiones del país. Doña Rubiela, ¿usted supo que un juez de la República sentenciara a Garavito por el homicidio de su hijo? No, nunca me llevaron a una parte donde habían dicho lo sentenciamos, nada de eso me dijeron. Únicamente pasó que el niño me perdió y yo fui y puse el denuncio y me dijeron a las 24 horas y después eso quedó y cuando menos pensamos fue porque pasó el tiempo cuando ya pasó eso que dijeron que de los restos, que yo fui a poner el denuncio y todo. Usted dice que le entregaron los restos que no son su hijo. ¿Usted por qué está tan segura de eso? Porque nos hicieron una prueba de ADN a mi esposo y a mí. Y entonces la prueba de ADN dijeron que no contrastaba la prueba de sangre. Y entonces, ¿por qué le aseguran las autoridades de que es Luis Carlos? No, porque ellos nos cerraron el caso así, para ya no volver a hacer nada, sino que me llamaron y me dijeron, estos son los restos de su hijo, y aquí los entregamos, usted no tiene que pagar nada porque ya está pago todo. Y ya, pero esos restos yo ya los había visto, antes los había visto yo en una caja, que no aparecían seguro los dueños, los dolientes. Y entonces yo digo que esos son los restos que ellos me dieron a mí. Pues ahí cerraron el caso, porque yo después de eso fui, y no, que ya cerró el caso y que ya cerró el caso. Tres de las primeras víctimas de Luis Alfredo Garavito Cubillos se registraron acá en la vereda San Juan de Génova. Aquí en este punto fueron descubiertos 3 cadáveres de niños que estudiaban en el colegio Simón Bolívar. Ellos fueron engañados por 2 hombres que trabajaron delictivamente con Garavito para traerlos hasta acá, supuestamente con la excusa de arriar un ganado por 2.000 pesos. Yo recuerdo, yo estaba estudiando y con ocasión a la situación que se dio, a mí me retiraron de la escuela Simón Bolívar y por el temor, porque hubo un temor generalizado, una zozobra, el miedo sin saber que a los demás niños les pudiera pasar, porque fue una situación demasiadamente fuerte, nunca antes vista en este municipio, en la que se vieran afectados niños. Entonces por eso, en el caso personal, a mí mis padres, por el temor que había, me retiraron de la escuela y yo no pude seguir estudiando. Y me imagino que en muchas situaciones también se dio con muchos padres por ese temor de dejar salir a los niños, era mejor mantenerlos escondidos porque no se sabía si esta persona que había hecho esto seguía en el municipio. Para esa época, yo estaba en grado segundo en la Simón Bolívar y se tuvo el conocimiento de que habían desaparecido unos niños, 3 niños habían desaparecido en ese momento y empezaron las autoridades la búsqueda, recuerdo, hasta que creo que una semana después de la desaparición fueron encontrados los cuerpos acá en la salida a la vereda de San Juan, en la curva, donde quedaba en esa época, quedaba ahí el basurero, quedaba en esa zona, por esa curva fue que los encontraron a ellos. Ante esa situación, el terror que se generó cuando se conoció que esta persona no había actuado sola, sino que habían sido 2 personas más que eran las que se habían encargado de buscar los niños, de ofrecerles un dinero para ir a traer un ganado a la vereda, que ese fue el motivo por el cual los sacaron del municipio y al parecer allá se los entregaron para que este ciudadano hiciera todo lo que en su momento pasó. Recuerdo sí bien que lo que se informó era que a los niños les habían ofrecido 2.000 pesos en esa época que para ir a traer un ganado, que ese fue el pretexto para sacarlos del municipio.
Pues en ese momento, ante el terror y todo eso, pues lo que decía la policía era que había que cuidar a los niños, que no podía dejarlos solos. Incluso yo recuerdo que ya a la escuela pues los padres iban con los niños porque el riesgo era dejar un niño solo porque uno no sabía qué podía pasar. En el caso personal, como les contaba inicialmente, pues a mí me retiraron del colegio. Yo ese año no pude estudiar, no pude terminar el grado segundo porque pues me llevaron a la finca donde estábamos, nos encerramos y uno ya le daba miedo salir y más solo, y pues como en esa época no había transporte escolar, no había nada, pues uno siempre andaba a pie. Entonces pues por el riesgo pues siempre nos vimos afectados. Posteriormente a eso se conoció la captura de las dos personas que ayudaron a Garavito en su época, pues eso digamos que generó un poco, y ya años después cuando se conoció de la captura de Garavito y que se supo que muchos niños habían sido víctimas, incluso los de Génova, pues ahí como que hubo un poquito ya de tranquilidad, y pues con el paso del tiempo pues otra vez la gente volvió a la confianza de cómo se vivía acá. Génova siempre ha sido un municipio muy estigmatizado por el tema de las guerrillas, todos los hechos que han vivido por el conflicto armado, y fuera de eso, pues imagínense que el caso de Garavito pues fue algo que marcó mucho a Génova, pues venía de una estigmatización por el tema de la violencia, y pues con el tema de Garavito es un tema, entonces por eso la gente a veces tiende a tratar como de olvidar ese episodio y no contar, porque muchas veces uno habla de Génova en otras partes y la gente dice, ay, Garavito, Manuel Marulanda, entonces mire que todo eso pues genera, y por eso la gente a veces quiere como no hablar mucho de eso, y pues realmente pues fue un caso muy triste, muy lamentable que marcó la historia del municipio. Doña Rubiela Galvis siente en su corazón que sepultó unos restos que no son su hijo. Luis Alfredo Garavito, sí, la bestia, tendría información de dónde está esta persona que en 1997 tendría 13 años. Estamos hablando de Luis Carlos Palacio, aquí en Circasia, una de las víctimas de la bestia.